Ciertamente que me siento muy complacido y satisfecho de tener la oportunidad de conversar con este amigo, con este hermano. Un hombre que ha alcanzado posiciones estelares en base a su capacidad, a su trabajo y a su preparación. Hoy tenemos el privilegio aquí de compartir con el general Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, y con él vamos a tratar los temas que son de interés y de actualidad en el orden político y en el orden social. Comandante, nuestro respeto, bienvenido por aquí. Bueno, sin tratar de reciprocar la amabilidad y la cortesía de la presentación, debo decirte que el complacido soy yo, por muchas razones, No debiera ser así por el meridiano, porque el meridiano es caluroso. Sin embargo, al llegar aquí me encuentro con la frescura de la novedad, pero sobre todo con la bendición de tus acompañantes femeninas, ¿verdad? Que refrescan. Bueno, entonces aprovechar eso para decir que he deferido con mucho gusto la invitación y señalarte también que aprovecho eso para darte un saludo, para darles un saludo muy dominicanista a ustedes y a la audiencia de este espacio, sobre todo un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista. General, una pregunta a propósito del saludo dominicanista, que sí, también es recíproco. Sí. Desde hace algunos días se están viviendo situaciones terribles en la frontera. Sí. Una familia asesinada, ayer otros muertos, cierran la frontera, hay una especie de inestabilidad. Dicen que hay grupos, bandas haitianas que están tratando de permear la tranquilidad del pueblo dominicano, pero parece ser el cuento de nunca acabar. Usted fue secretario de Defensa, secretario de las Fuerzas Armadas, que era en ese momento, pero usted tiene una dualidad porque su hijo ahora es el director del CEFRON. Mira, ¿cuál es la opinión de usted de cuál es la solución al tema fronterizo? ¿Es o no es el muro? Mira, tú has hecho una pregunta polifacética, como lo es el problema, como el problema que se está afrontando. Yo debo comenzar primero, antes de cualquier cosa, para decirte que ciertamente, como tú has dicho, pero también lo han dicho con hechos y otros dominicanos, otros comunicadores y el presidente de la República, además, don Luis Abinader, decirte que sin jugar con los tremendismos, estamos en una gravísima situación. Y más allá del discurso político, lo señalan los hechos. Tú lo has dicho, ¿eh? Y tú estás hablando de la actualidad, pero hay un problema, que no son esas, o no fue ese hecho trágico, horroroso del asesinato de la familia, sino que yo tengo contabilizado, sin inteligencia privilegiada, 34 asesinatos producidos por manos haitianas con ese mismo perfil. Hace una semana y media 3 personas fueron asesinadas también, lo que pasa es que no se dijo. No se dijo, y así mismo, pero además déjame decirte algo interesante, con los mismos perfiles, y de decirte que me toca muy cercano a mí, porque un tío paterno mío allá en Punta Rusa, bajo el mismo esquema que lo dice la realidad, sucedió. Bueno, pero también hay que meter otra cosa, que entre esos asesinatos y agresiones violentas y sangrientas, mete también la ocurrencia a muchos militares que tampoco no se han señalado con la suficiente fuerza, ¿verdad? Y algunos muy recientes, heridos también a machete, a bala, etc. Entonces, mira, yo no sé realmente si situarlo con la ley de la actualidad, cambio la palabra ley por la impronta de la actualidad, o señalarte que es una situación que se ha venido dando, denunciada ampliamente, y que yo tengo una opinión muy particular, ya con un sesgo político, ante no la indiferencia, sino hasta cierta complicidad, diría yo,
de las autoridades. ¿Usted cree que hay un plan para que los haitianos entren para acá? No. Ese es otro. Un plan internacional. Ya hiciste la quinta pregunta, la vertiente de la quinta pregunta. Yo lo que pienso es que ante esos hechos horrorosos, para ponerlo primero, ¿verdad? Yo creo que hay otras cosas que hay que ver. Yo pienso que la pregunta es que debemos hacernos los ciudadanos, no haciendo alusión a mi pasado militar, sino los ciudadanos. ¿Qué debemos esperar de las autoridades? ¿Qué debemos esperar del presidente de la República? Más palabras. Pero la gente, algunos de sus defensores, general, Sí. dicen que el presidente está actuando. Yo estoy haciendo como abogado del diablo, porque dicen que está construyendo un muro, pero también otros dicen que hay 3 millones de haitianos aquí ya. Precisamente. Ese es otro tema, que es el tema de la migración ilegal y que está conectado con el tema de la frontera. Entonces yo te voy a dar mi punto de vista profesional al respecto. Yo pienso, para que despejemos dos de tus preguntas, yo pienso realmente que si me pongo el sombrero militar al que dediqué toda mi vida, lo que está pasando ahora, inclusive eso que se ha argumentado también de que el gobierno con el tema haitiano está dando un giro, algunos dicen que de 360 grados, tiene una motivación central. Tiene varias motivaciones, pero la central es que tampoco es un secreto, que se ha anunciado públicamente y el presidente se ha adherido a esa situación, una intervención militar en Haití. Que ya se sabe que van a ir unos policías africanos, se va a hacer eso. Entonces, por doctrina, y yo parto de ahí, uno de los pasos es sellar la frontera, cerrar la frontera. ¿Para qué? Para que cuando esa intervención se produzca, esas bandas armadas no traten de tomar el territorio nacional como santuario, como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de Haití. Ha ocurrido en varias ocasiones. Entonces, fíjate que hay una secuencia de eventos. Primero, el presidente de la República apoya la intervención, se adhiere a la intervención. El segundo paso es que dice que lo dijo él, que iba a ser enérgico con las bandas cuando crucen para acá. Tercer evento que tú puedes hacer, entonces ya es más claro. ¿Usted no cree que ya la banda pasaron para acá? No. ¿O todavía están las bandas están haciendo? Porque aquí hay muchísimos ciudadanos haitianos en los sectores más perfumados de aquí que viven esa es otra como cosa, que es en la quinta columna. Aquí hay una quinta columna y numerosa, porque tú mismo dijiste, y por ahí andan las cosas, yo creo que un poquitico más. Tú hablaste de 3 millones de ilegales haitianos, ¿verdad? Que no salieron en el censo. No, porque ya salió los resultados del censo, porque estuvimos esperando, después que costó un dineral el censo y no. A mí no me entrevistaron a mí en el censo, ni a mi edificio. Sí hay miles de ciudadanos que pasó contigo. Bueno, pero ellos aducirán que en ese caso hicieron una muestra. Bueno, pero en este caso no es muestra, es censo. Bueno, entonces yo lo que quería decirte en ese sentido, y sigo con él, después el presidente anuncia, primero el canciller anuncia el cierre de la frontera. Luego el presidente dice que es posible que la cierran, y la cierran, ¿verdad? Entonces, eso es siguiendo lo que yo te estoy diciendo, eso es doctrina, eso va a pasar. Para que la banda no entre. Para que la banda no tome el territorio nacional como santuario. Pero tú dijiste una cosa muy clara, las bandas están aquí operando bajo otro perfil. Fíjate un detalle, la migración ilegal haitiana, la mayoría no está en la frontera o en la región fronteriza, está en la profundidad en el este. Así ¿verdad? es. Entonces, toda esa ocurrencia de hechos trágicos y amenazantes, pero tampoco son una sorpresa, porque a ustedes se les olvidó como comunicadores que valga la redundancia, un comunicador o varios comunicadores haitianos, no sabemos si en territorio nacional o en su territorio, anunciaron que iban a hacer esa cosa. Iban a hacer esas cosas y llamaban precisamente eso, a machete, ¿verdad? Pero una cosa que usted dice que están en el este,
Pero otra cosa que yo he visto con mucha frecuencia aquí en la capital, Domingo, no sé si tú lo has visto. No, pues yo dije del este con referencia a ellos. Sí, pero usted habla... Con referencia a ellos. Ellos están para nosotros, ellos están en el oeste, ¿verdad? No, ellos están en... los ricos que manejan las bandas, los que financian, están aquí. Y es muy frecuente en la ciudad capital, a propósito de que viven preocupados, Rafael, con el tránsito y de que con la placa. Aquí hay placa haitiana al por mayor y al detalle. Y las autoridades no lo paran, ni preguntan. Y se ha denunciado la compra de propiedades, bueno, en el sector donde tú y yo éramos vecinos, en Bellavista. No diga cuándo, hace cuánto, ¿verdad? Bueno, pero se ha denunciado eso, la compra de apartamentos de lujo. Ahora, hay sitios donde tú vas y tú ves esa presencia de los popis haitianos, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el fenotipo común de los haitianos, el fenotipo, ¿verdad? Sin que ello sea una discriminación. Entonces, la otra pregunta que tú dices, tú hablas del muro. Yo siempre he dicho que el muro, se haga o no se haga, déjame decirte que supuestamente se está haciendo, pero camina lento, como una tortuga. Entonces, ¿usted cree que eso era un capricho de los vinchos y que el presidente quiso satisfacerlo? Lo que te iba a decir es... Para tenerlo de su lado. ¿Usted cree que pasó eso? El muro no es la solución del problema. Entonces, ¿cuál es? Tú eres muy suplicaz, no es la solución del problema. Contribuye a la solución del problema. ¿Por qué? Porque hay un tema físico. El enciclopedista Voltaire hablaba de las fronteras naturales. Nuestra frontera no tiene esos obstáculos naturales. A propósito también de otro hecho que tiene que meterlo en la sucesión, es el hecho del canal del río Masacre. Sí, ese canal, yo no sé si tú recuerdas, tenía el presidente Abinader 6 meses, fue un gran, eso se debatió ampliamente, bueno, pero aparentemente se detuvo, pero no lo detuvo el gobierno, lo detuvo la muerte del presidente Moisí, ¿verdad? Lo detuvo el asesinato del presidente Moisí, y entonces ahora resucita de nuevo, y yo me hago la pregunta, ven acá, un país que está postrado económicamente, que no es un Estado fallido ni fuñido, no existe el Estado. Yo te pregunto. No es nación ni nada, dice Bosch. Es el Estado, exactamente, es el Estado que lo está financiando. No, sabemos que no. Ahora saltan que no, que es el sector privado. El mismo sector privado, esa burguesía escasa en Haití, se habla de 10 familias, esa burguesía que también paga las bandas. Y que tiene grandes negocios aquí. Ni financia las bandas y como se sabe ya, están aquí viviendo. Pero los troncos están allá, los troncos. Incluido lo que Canadá sancionó en una lista de que tenían dinero ilegal. Que no lo estás diciendo tú, lo comunicó abiertamente Canadá, ¿verdad? Lo comunicó Canadá. Y tienen dividido el territorio nacional, que son los territorios de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora bien, yo lo que te digo es que todas esas cosas tú tienes que meterlas en la costelera de lo que está pasando ahora. De lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es precisamente la inminencia de la intervención militar, o policial en Haití. ¿No pudiera pensar la gente que quizá la crítica suya al manejo migratorio tiene que ver con que usted ahora es fuercista? Y dicen, eso es porque la hora de la fuerza está diciendo que fracasó. No, fracasó. No. Y tienes razón. Una de las razones de mi adhesión política a la fuerza del pueblo y al presidente Leonel Fernández es precisamente eso, la irresolución del gran problema haitiano, que yo miro no como militar, sino como ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Y ahí caemos en la pregunta que tú me dices de la relación del nuevo director del CEFRON. Su hijo. Sí, mi hijo, espérate, ahí voy. Entonces, mira, una papa caliente, mataron familia, cerrar la frontera, no es papa caliente por los empresarios molestos. Lo que te voy a decir, mira, estamos hablando, y eso es lo enojoso, de mi hijo Freddy, alias Pepitico, porque ese es el apodo familiar mío, Pepito, ¿verdad? Él es una especie de Pepito chiquito, era en su momento, ¿verdad? Entonces sucede que no va más allá mi consideración de la que siente. ¿Tú tienes hijos? Sí, claro. ¿Tú tienes hijos? Sí. Entonces, precisamente a lo que tiene un padre,
¿verdad? En este caso, mi primer hijo varón, que tiene el nombre de mi padre, Freddy Soto. Entonces, esos afectos no hay que discutirlo. Ahora, lo que debemos hablar es del coronel Soto Thurman, haciéndote la salvedad que yo nunca he influido en su carrera militar. Pero hay una cosa más importante, que él también no lo permite. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con eso? Que yo estoy seguro que es un oficial con una capacidad esmerada, un oficial de fuerzas especiales, con una formación forjada en el territorio nacional y fuera del país, que ha comandado las mejores unidades de infantería y de fuerzas especiales del ejército, tiene 29 años de servicio, y con la relación a eso que hay entre los hijos de los militares, de los jefes, yo te digo que él solamente vivió 4 años de esos 29 que yo fui secretario de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, ¿qué es lo importante que debemos saber? Ya yo te dije que no me inmiscuyo en su carrera militar, para nada. Ahora yo te digo una cosa, yo te puedo hablar de atributos como militar que yo sé en él. Primero, es un individuo disciplinado, un oficial disciplinado, un oficial que tiene concepto del deber y sobre todo, un detalle importante, que la gente lo sepa, tiene una cosa que nosotros los militares conocemos como coraje moral. El coraje moral es poder decir a los superiores que eso no se puede, Javier. Bueno, ¿entiendes? Entonces, ahora, fíjate, ¿cómo en ese escenario? Mis expectativas, de agregarte la otra, déjame meter mi anuncio, Mis expectativas, ¿cuáles son? Mis expectativas con él. Bueno, que con ese perfil y otro más importante, que ama profundamente la República Dominicana, y sospecho que por eso ingresó a las Fuerzas Armadas, con lo que yo no estaba muy de acuerdo. Entonces, yo estoy seguro que ese señor, ese oficial, va a cumplir con su deber. En cuanto a mí. Pero entonces, ¿cómo hacer ese trabajo, él, un oficial preparado, como usted dice, sí, olvidando que es hijo suyo, que es un tipo preparado, que yo lo sé? ¿Cómo va a hacer su trabajo si una de las críticas que usted hace al mismo tiempo es que no existe un plan desde el gobierno, un plan pensado, analizado, estructurado para combatir el tema fronterizo? O sea, no es entregarle un problema para resolverlo cuando él no puede. Mucha gente, y yo no lo voy a discutir, y si supiera, o si fuera así, en este país cualquier cosa puede pasar, siempre, por cultura. Ahora yo te digo a ti que hay una situación interesante. Hay gente que dice, pusieron el hijo ahí para callarlo, para minorar. Entonces yo te digo a ti, con la claridad que me caracteriza, ¿verdad?, que en ese caso yo sé que él llegó ahí por su capacidad, por su perfil, por su hoja de servicio, ¿verdad?, y lo seleccionaron por eso. Ahora yo te digo a ti que lo pueden hacer mariscal de campo, ¿verdad?, y yo no voy a cambiar ni mi postura, ni mi discurso, ni a condicionarlo tampoco, porque fíjate un detalle, en mi vida ahora como ciudadano, yo tengo como ciudadano 2 prioridades. Una vieja prioridad que me llevó a las Fuerzas Armadas a mí, que es la defensa de la nación y de sus atributos, la defensa de la República Dominicana. Esa es una. Y el otro es llevar con mi trabajo, sin esperar nada, a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo a la presidencia de la República. Entonces, bajo ese tenor te digo que una cosa no acondiciona la otra. Ahora tengo la certeza, y lo repito por lo que tú has dicho, y has insinuado, que es lo más importante, te digo que ese oficial, estoy hablando del oficial Soto Thurman, del coronel Soto Thurman, va a cumplir con su deber, aunque pierda la faja en el intento, ¿verdad? Eso es. Bueno, muchísimas gracias, general, por su presencia con nosotros aquí en el Meridiano BTV. Creo que se hace necesaria una próxima invitación para tocar otros tópicos que siempre son de interés de los televidentes. Bueno, pero imagínate, yo digo como un amigo de nosotros, si me tocan bailar, si me invitan vengo. Porque tú y yo nos metíamos de paracaídas en alguna fiesta. Él se lo está olvidando. Y hay cuento con mi hermano Rafaelo también. Sí, claro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día aquí en el Meridiano BTV. Gracias a ustedes. Señores, continuamos.